En cuanto a complicaciones de la colocación de este tipo de lentes, pues es que haya una descompensación corneal. Como ya les mencioné, un glaucoma secundario por la colocación del lente en cámara anterior sin haber hecho la iridectomía periférica. La colocación de este lente pues nos puede dar un daño en lo que es la malla trabecular, fibrosis angular y la formación de sinequias posteriormente. El desplazamiento del lente, al no colocarlo bien sobre la iridectomía periférica, se tapa la iridectomía por el mismo lente intraocular y también nos aumenta la presión. Endoftalmitis secundaria o edema macular cistoideo, iritis y uveitis son las más comunes. Al momento de colocar lentes, lo que vendría siendo aliclados al iris, Ward fue el primero que mencionó la colocación de esta técnica en 1978. El lente que más comúnmente escuchamos ahorita en el medio es el lente Artisan, que muchas veces, pues todos los que han ido a Guatemala es el que se pone allá más comúnmente. Es un lío en lo que vendría siendo en monobloque, como lo vemos en la imagen de este lado, también de PMMA, con una longitud aproximada de 8.5 milímetros y 5.4 milímetros de ancho. En lo que vendría siendo únicamente la zona óptica, vendría midiendo alrededor de 5.5 milímetros. ¿Cuándo utilizaríamos este tipo de lentes? Pues cuando hay una extracción extracapsular complicada, una oclusión pupilar para remediar diplopias inestables, que ahorita vamos a ver unas fotos para ejemplificar un poquito mejor. Cuando hay reconstrucción del segmento anterior por un daño iridiano asimétrico, muchas veces por traumatismos, oclusión pupilar para remediar diplopias intratables, y está aprobado por la FDA como para el tratamiento de la miopía en pacientes fáquicos. Estos son unos ejemplos en los que se ha colocado este tipo de lentes, como lo vemos en esta primera imagen. Es una sujeción iridiana que vendría siendo de este extremo y del otro, que no se alcanza a ver en la imagen. Ahí es donde se pinza el lente, por eso se ven estos plegamientos en lo que vendría siendo el iris. Y eso es tras una cirugía complicada en este caso. En este segundo caso, es un paciente que está fáquico, se pone el lente Artisan en cámara anterior y es por un desgarro tras una cirugía complicada de catarata. En estas segundas imágenes son lentes para ocluir lo que vendría siendo la pupila. En el primer paciente fue por una diplopia ya constante que se podría mencionar como intratable, entonces colocan este tipo de lentes para ocluir lo que vendría siendo uno de ambos ojos y pues que al paciente se le quite la diplopia, que no es originalmente el primer uso de estos lentes, pero es un uso secundario que se le ha llegado a dar. En este segundo también es un lente el cual ocluye lo que vendría siendo el eje visual y es por un fenómeno de disfotopsia nocturno en este caso. Los criterios de exclusión para colocar este tipo de lentes, uno de los principales pues es que sea una córnea que tenga un recuento endotelial menor a 2000 células por milímetro cuadrado, pacientes que ya sean conocidos con uveitis de repetición, hipertensión ocular y pues una cámara anterior estrecha de menos de 3 milímetros debido al espacio que ocupa este lente. Como técnica quirúrgica como la gran mayoría de estos lentes, hay que realizar una miosis para tener un poquito más hacernos más sencillo el procedimiento al momento de colocar el lente. Las incisiones principalmente se hacen hacia el meridiano del M12, de 5.5 milímetros de longitud, y 2 paracentesis en M2 y M10. Aquí es un video de la técnica quirúrgica, es un video bastante rápido, en el cual se va a introducir el lente. Ahorita vamos a ver una de las pinzas de lío, la que le mencionaba que era tipo Kleiman, que justamente es esa. Ahí está colocando el lente en lo que vendría siendo la cámara anterior. Primero vamos a ver cómo lo va a posicionar arriba de lo que vendría siendo el iris y luego va a comenzar a hacer lo que vendría siendo el pinzamiento, agarrándose obviamente del iris. En ese momento las ápticas digamos que están un poquito separadas, entonces lo que hace es agarrar por la parte inferior el iris y literalmente se pinza o se engancha con esta parte de aquí, es la parte externa de las ápticas.
Ahorita vamos a ver cómo lo pinza, así se queda sujeto y una de las ventajas muchas veces también al colocar este tipo de lentes es que así como se puede colocar, es muy sencillo también el retirarlo y pues no tenemos ninguna alteración. Ahí lo que está haciendo es centrando el lente, casi siempre las ápticas se colocan hacia los meridianos de M3 y M9. Y lo que va a hacer es, lo que les digo, justamente pinzar el iris de esta área y luego lo va a pinzar de acá para que quede sujeto. Y pues ahí ya queda como tal fijo y se procede nada más a cerrar la incisión. Este ya es justamente la misma cirugía que les mostré, nada más dividida por imágenes. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ve que el iris está literalmente pinzado por las ápticas de lo que vendría siendo el lente intraocular, para que se pueda ver un poquito más a detalle. El lente de sujeción iridiana, justamente que es el que acabamos de ver, pues las ventajas es un poco menos de tiempo quirúrgico, no hay compromiso camerular y ves de difícil contacto con lo que vendría siendo el cuerpo ciliar, por ende hay un poco menor de riesgo de lo que vendrían siendo las endoftalmitis. Una de las desventajas, pues, es la localización, justamente porque podríamos tener complicaciones al momento de hacer una mala técnica y tocar un poco lo que vendría siendo el endotelio, por ende una descompensación corneal, una desinserción en dado caso de no haber pinzado correctamente el iris, o una pseudoiridodonesis. Como complicaciones de esta colocación de estos lentes, pues son picos hipertensivos al momento de no haber realizado una paracentesis transquirúrgica, normalmente arriba de 22 milímetros de mercurio, edema corneal transitorio, uveitis o, como en la gran mayoría de los casos, edema macular. Los lentes intraoculares en la cámara posterior, en este caso, se colocan en lo que es ausencia de lo que hay un soporte de soporte capsular en el IO y se puede colocar al iris o mediante la fijación transescleral en el sulcus o pars plana. La implantación en lo que vendría siendo el sulcus es al momento, se coloca la óptica del lente intraocular en un plano un poco más anterior que la implantación en el saco. Las indicaciones de este tipo de técnicas son como alternativa al momento de implantaciones secundarias, en reposicionamiento de lentes subluxados o en el contexto de una queratoplastía. Los lentes en cámara anterior suturados a lo que vendría siendo el iris, originalmente fue propuesto por primera vez por Pierce en 1976. Y pues las ventajas de esta técnica es que se puede practicar cirugía a través de una incisión de lo que vendrían siendo 3 milímetros, que relativamente es pequeña en comparación de los que les presenté anteriormente. El lente puede quedar implantado en lo que vendría siendo la cámara posterior y casi se puede implantar cualquier tipo de lente. Como técnica quirúrgica para la implantación de este lente, se hacen primero dos incisiones de lo que vendría siendo de 2.3 milímetros enfrentadas hacia la zona donde está previsto suturar las ápticas del lente. Se implanta en cámara anterior con el inyector y se posicionan con las ápticas. Ahorita vamos a ver varias imágenes, pero también les puse un video para que se pueda ejemplificar un poco mejor. En este caso, la luxación de la primera áptica, como vemos de este lado, aquí se ejemplifica con línea punteada que se pasa por la parte inferior la parte posterior, perdón, el iris con un gancho. Y se localiza la áptica inyectando viscoelástico para que se deprima un poquito el iris a sus lados, se pasa la sutura entre el limbo y limbo debajo del iris, capturando lo que vendría siendo la áptica.
se exponen lo que vendrían siendo las suturas, como podemos ver en esta área de aquí y aquí. Los hilos son expuestos, se sutura el hilo, se desliza el nudo hasta la cámara anterior y se cortan los cabos. El posicionamiento se presiona lo que vendría siendo la óptica del lente y se ubica en lo que es la cámara posterior. Como ya lo terminamos de ver de este lado, toda la línea punteada significa o ejemplifica que eso es posterior al iris. Las ventajas de la colocación de este tipo de técnicas, pues es que se puede corregir la óptica. Es corrección óptica más cercana al punto nodal por su localización. Hay menor riesgo de sinequias periféricas, también de cierre angular y de edema macular. Uno de los inconvenientes de la colocación de estos lentes es que se requiere un poco más de tiempo quirúrgico a los previamente mencionados. Hay mayor dificultad al momento de realizar la técnica y necesita una curva de aprendizaje un poquito más extensa. El aumento de riesgo de glaucoma al colocarlo por dispersión de pigmento iridiano. Y la ruptura de las suturas, pues también nos puede dar que el lente llegue a moverse y tener que meter otra vez al paciente. Los lentes intraoculares suturados transescleralmente. Estos son en el sulcus, que se define como la región situada entre lo que vendría siendo la cámara anterior de los procesos ciliares y la superficie de los procesos, la superficie posterior del iris, perdón. La ventaja de suturar lentes al sulcus radica en que su posición es similar a lo que vendría siendo el cristalino originalmente, antes de, claro, estar en afaquia del paciente. Y el primero en proponer este tipo de suturas fue en 1955, el doctor Strampel. ¿Cómo identificar lo que vendría siendo el sulcus ciliar al momento de colocar este tipo de lentes? Se menciona que tiene una forma oval con un diámetro mayor en el eje vertical que en el horizontal. Aquí lo menciona Dufresne, situado más o menos viendo al momento de realizar la cirugía al paciente, 1 milímetro detrás de lo que vendría siendo el limbo. La mayoría de los cirujanos lo sitúan entre 1 y 1.5 atrás del limbo de esta área de aquí. Los lentes intraoculares suturados transescleralmente se debe de disminuir lo que es la potencia medida por dioptrías al momento de implantar el lente en ojos con longitudes axiales dentro de lo normal. La mayoría de estos implantes reportados es con sutura al sulcus en lentes en PMMA con agujeros en lo que vendrían siendo las ápticas para permitir lo que vendría siendo el nudo al momento de realizar la sutura. La técnica de fijación transescleral. Aquí se realizan dos flaps, como lo podemos ver en esta área de aquí y en esta área de acá, a 180 grados uno del otro, en general con base Fornix, cauterizando suavemente los vasos epiesclerales al área de penetración de lo que vendrían siendo las agujas. La fijación transescleral con sutura, la posición de la aguja recta de polipropileno en el lecho escleral a 1 milímetro del limbo, que es como nos podríamos orientar que está el sulcus. Se introduce el lumen de la aguja y se, pues vaya, se coloca una enfrente de la otra para poder pasar lo que vendría siendo el hilo o uno de los cabos del hilo y poder realizar lo que vendría siendo la sutura. Aquí lo vemos que ya está unido. En esta área de acá ya pasó la sutura y lo que van a realizar de este lado vendría siendo el nudo. La incisión corneoescleral es variable en amplitud según se vaya a insertar el lente, si es rígido o si es plegable, y se secciona, perdón, el hilo y se anuda en lo que vendría siendo cada uno de los extremos, como lo vemos de esta área de aquí y en esta área de acá para que quede sujeto. También les puse un video para que se pueda ejemplificar más sencillo, que lo vamos a ver más adelante. Al momento de que ya los dos extremos de los hilos se introducen, se introduce lo que vendría siendo el lente, en este caso si es uno plegable como vemos aquí abajo o si es uno rígido como vemos acá arriba. El meridiano elegido al momento de realizar la esclerotomía a nivel del limbo se hace una incisión radial de 3 milímetros de longitud con una profundidad de 0.3. Y normalmente se realiza con lo que vendría siendo un cuchillete de 45 grados. Mm. La aguja, la,
La fijación transescleral a sulcus mediante doble esclerotomía paralela es parecida a esta técnica que les estaba mencionando ahorita, nada más que aquí la aguja con el hilo de polipropileno se introduce de nuevo en la incisión auxiliar y se dirige intraescleralmente de lo que es la incisión principal. En esta incisión se anuda lo que vendría siendo uno de los cabos, el cabo resultante, con el lazo antes mencionado. Al momento de seleccionar los hilos, se seccionan los hilos con las tijeras a ras de superficie escleral. Normalmente aquí no se sutura, más bien se empieza a utilizar un poco de calor para que este hilo se abombe un poco del extremo y pueda quedar sujeto. Este es el video que les estaba mencionando. Esta es una técnica sin suturas, normalmente conocida como técnica Yaman. Ahí como podemos ver, vamos a introducir lo que vendría siendo el lente intraocular. Y aquí el cirujano lo que pasa es que está colocando la sutura. Bueno, ahorita le regreso tantito, pero se pone lo que vendría siendo la aguja, se traspasa lo que vendría siendo entre una y otra para sacar el extremo de esta zona de la sutura, que eso va a quedar externo a lo que vendría siendo la cámara anterior. Ahí está pasando con una pinza por el extremo de esta aguja, justamente 1 milímetro atrás de lo que vendría siendo el limbo. Y ahí coloca calor para que esto se retraiga un poco, queda más grande del extremo caudal y así no tiene retroceso al momento de colocar de hacer la tracción para centrar el lente intraocular. Y eso es. La clase se dividió, también hay otro tema que es pues para complementar también la colocación del lente por segunda inyección, que es subluxación y luxación de cristalino, y la va ahorita a exponer también el doctor Antonio. Tony, 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 ¿cómo? Es que dice que la función está en pausa, pero no sé cómo. Ah, ya veo. Ah. ¿Será que era para aquí? Sí. Pues ya quitaste la tuya. Sí.